Hola a todos, en este video vamos a implementar la arquitectura en capas en .NET 9 y específicamente vamos a ver la arquitectura de 3 capas. Usualmente también se llama multinivel o simplemente arquitectura tradicional en capas, y esto es lo que mayormente utilizo en mis trabajos personales y bueno, últimamente también estoy utilizando Vertical Slice. Entonces vamos a comenzar. Tenemos 3 capas, que es la capa de presentación, lógica de negocios y por último tenemos acceso a datos. Y vamos a ver qué es lo que conlleva cada una de estas capas. Veamos, primero tenemos la capa de Presentation Layer, así que acá nosotros vamos a encontrar todo proyecto que interactúa con un usuario externo. Podemos ver una API REST, una página web, una aplicación móvil o también una aplicación de consola. La siguiente capa, que es Business Layer, dentro de esta capa nosotros vamos a ver todo lo que son validaciones, reglas del negocio y también servicios externos que pertenecen a la lógica de negocio. Entonces vamos a continuar con el último, que es la capa de Data Layer. Y dentro de esta capa vamos a ver que tenemos la persistencia con la base de datos. También, por supuesto, tiene la conexión a dicha base de datos y también el mapeo de las entidades que tenemos dentro de la base de datos. Entonces es de este nivel. Primero podemos decir que inicia de la presentación, donde luego pasa a la capa de negocio y por último tenemos la capa de acceso a datos. Y siempre está en ese orden. La capa de presentación solo puede ver lo que tiene Business y Business puede ver lo que tiene Data Layer. Bien, entonces con esta explicación vamos a ver un ejercicio práctico dentro de Visual Studio. Vamos a crear un proyecto. Pero antes de crear el proyecto, lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Voy a utilizar SQL Server, así que vamos a iniciar, vamos a abrir una nueva query. Y voy a crear mi base de datos, al cual simplemente voy a estar utilizando lo que son los comandos create database. Y el nombre de mi base de datos voy a poner DBLayers. Vamos a seleccionar esto, ejecutamos y listo. Y lo siguiente es utilizar esa base de datos porque seguimos en la master, así que ejecutamos y bien. A continuación voy a crear la tabla, así que para ello simplemente voy a copiar. Estoy creando mi tabla de producto. Vamos a tener 3 columnas. La primera es entero, la llave primaria, y es identity. La siguiente es el nombre del producto y por último tenemos el precio. Varchar y entero. Bueno, no es muy compleja la tabla. Seleccionamos y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar esta tabla para ver que está todo correcto. Lo siguiente y último es insertar algunos productos a esta tabla de aquí. Estoy insertando monitor y micrófono. Ejecutamos y listo. Vamos a hacer un select y tenemos ahí nuestros productos. Entonces con esta información vamos a poder interactuar dentro de nuestro proyecto. Así que ahora sí vamos a ir a Visual Studio. Muy bien, entonces acá vamos a seleccionar estos filtros, lenguaje de C#, Windows y por último el tipo de proyecto, una web API, que es mucho más fácil. Vamos a seleccionar el primero, que es este acá, ASP.NET Core Web API. Muy bien, entonces vamos a poner el nombre de nuestro proyecto, siempre recordando que cuando creamos de esta manera, tenemos acá el nombre del proyecto y tenemos el nombre de la solución. Recordemos que una solución puede tener muchos proyectos, así que nosotros vamos a crear 3, 1, 2 y 3. Y voy a empezar ahora solo con el primero. Así que a este proyecto le vamos a poner con el nombre de Presentation Layer, así que voy a poner 1.presentation layer. Muy bien, entonces ahora en la parte de solución vamos a cambiar esto. Vamos a poner acá Web API NLayers. Ustedes por supuesto eligen el lugar donde desean crear. Vamos a poner acá en Next.
Vamos a utilizar la versión .NET. HTTPS no lo voy a utilizar, lo vamos a quitar. No hay problema si ustedes quieren utilizarlo. Y acá es importante poner utilizar lo que son los controladores, ya que si no está activo vamos a trabajar con APIs mínimas. Así que eso no quiero por el momento aquí en mi proyecto. Vamos simplemente a darle acá en Create y me dice que ya existe. Permítame, voy a cambiar la ubicación. Voy a elegir otra carpeta. Aparece esta y listo. Muy bien, está todo acá en orden. Vamos a crear esto. Muy bien, entonces ya han sido creados tanto la solución como la presentación, como pueden ver. Voy a minimizar esto y acá vamos a notar que la solución está aquí en nivel superior y dentro tenemos nuestro proyecto de Presentation Layer. Así que vamos a crear otros proyectos. Como sabemos o estamos viendo en nuestra presentación, teníamos 3 niveles, así que el primero ya fue creado. Vamos a ir por este de acá y vamos a seleccionar la solución. Clic derecho y vamos a ir acá en agregar nuevo proyecto. Y el siguiente tipo de proyecto, lo que vamos a escoger viene a ser librería y vamos a poner acá Class Library. Entonces seleccionamos esto y vamos a dar en siguiente. ¿Por qué estoy seleccionando este tipo? Es que con este tipo solamente vamos a obtener básicamente clases, solo eso. Ya que recordemos que el primer proyecto, que es Presentation Layer, es el que tiene conexión o interacción con el usuario final. Pero estos niveles que estoy creando a partir de ahora no. Solo son lógicas o acceso a datos. Entonces esto lo vamos a desarrollar en clases. Y bueno, entonces terminando mi resumen, voy a crear el siguiente proyecto, que viene de ser el número 2. Y este se va a llamar Business Layer. Bien, entonces de ahí no tocamos nada más. Siguiente, vamos a trabajar también con .NET 9. Vamos a darle acá en crear y listo. Ya está mi otro proyecto. Como pueden ver, acá hay una diferencia tan solo en los iconos y también dentro de la estructura, como podemos ver. Vamos a crear nuestro último nivel. Clic derecho en solución. Agregamos nuevo proyecto. Librería y acá creo que me olvidé, tenemos que escoger .NET o .NET estándar. Hay uno que está por abajo que viene a ser el framework. Esta es la versión anterior, este de acá es .NET Core. Siguiente. Y el último le vamos a poner como Data Layer. Muy bien, vamos a dar en siguiente. La versión 9 está bien, creamos. Y vamos a cerrar estas pestañas. Vamos a ir acá a la solución de explorador y listo. Lo que voy a hacer es eliminar estas clases que ya vienen por defecto. No lo vamos a necesitar. Y listo, entonces acá tenemos ya nuestros 3 proyectos. Presentation Layer, Business Layer y Data Layer. Bien, entonces esta comunicación viene así. Desde afuera hacia adentro lo que es las conexiones, así que Presentation debe saber sobre Business y Business debe saber de Data Layer. Así que lo que vamos a hacer es que podamos añadir estas dependencias entre estos proyectos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues una manera muy sencilla. Dentro de cada proyecto, como podemos ver, tenemos una opción que indica dependencias. Por defecto hay dependencias de los frameworks, todo lo que le corresponde al mismo proyecto. Pero nosotros vamos a decir que este business, su dependencia, también va a tener que tener a Data Layer. Así que clic derecho acá en Dependencies y vamos a poner acá, agregar referencia de un proyecto. Y acá va a aparecer los 2 proyectos que tenemos. Vamos a seleccionar a Data Layer, ok, y listo. Como podemos ver, se ha agregado acá Projects y acá está Data Layer. Entonces con esto decimos que Business Layer va a tener la dependencia de nuestra Data Layer. Muy bien, entonces por último vamos a ir acá en Presentación
presentación vamos a hacer acá en dependencias, clic derecho, agregar una referencia y vamos a seleccionar a Business Layer. También podemos seleccionar Data Layer, no hay ningún problema, pero como Business ya tiene la dependencia, puede ser que no sea tan necesario. Vamos a darle acá en OK. Y si abrimos acá en dependencias, proyectos, vemos que tenemos a Business e internamente tenemos a Data Layer, así que no hay ningún problema. Ahora, entonces, usualmente acá hay una duda, ¿no? Cuando nosotros necesitamos desplegar nuestros proyectos. Tal vez al ver muchas capas nos confundimos o tenemos dudas de, oye, pero ¿cuál de las capas tengo que publicar? Si estoy publicando esta, también me viene esta incluida, o como hay una serie de confusiones y dudas. Pero lo que realmente debemos hacer es simplemente hacer la publicación de la capa que tiene interacción con el usuario, que es la capa de presentación. Ya que vamos a ver que clic derecho y vamos a ir a lo que es abrir la carpeta. Y esta es la carpeta donde se encuentra nuestra capa de presentación. Y acá vamos a ir a la carpeta de bin, debug, ya que usualmente aquí se van a crear todos los archivos con los cuales van a ser publicados. Solo que debemos iniciar esa compilación. Regresamos al proyecto, clic derecho. Y vamos a dar acá en build o también pueden ser rebuild, no hay ningún problema. Para que pueda crear todos los archivos con los cuales es necesario arrancar el proyecto. Voy a ir acá a la carpeta y como pueden ver ya apareció todos los archivos necesarios para que pueda correr este proyecto de Presentation Layer. Vamos a ver que dentro encontramos las librerías de Business Layer y Data Layer. Entonces, si tú publicas la presentación, también estás incluyendo todos los archivos. ¿Por qué? Porque has incluido las dependencias. Muy bien, entonces esto ha sido un resumen creo que necesario. Y ahora entonces vamos a ir a la parte del código. Vamos a iniciar desde la capa más profunda, la última que es Data Layer, de esta manera. Así que vamos a ir subiendo desde 3, 2, 1. Muy bien, entonces lo primero que necesitamos recordar es que en Data Layer es toda la persistencia de datos. Acá todo lo que es la gestión de nuestros datos que se encuentran en la base de datos. Así que para poder conectarnos necesitamos utilizar acá una librería que nos permita esa conexión. Simplemente vamos a ir acá en dependencias, nuevamente clic derecho y vamos a ir acá en Manage NuGet Package. Entonces acá vamos a ir acá en Browse y vamos a buscar la siguiente librería, el cual tiene el nombre de Microsoft Data SQL Client. Vamos a utilizar la última versión, instalamos, vamos a esperar acá, aceptamos los términos y listo. Vamos a cerrar ya esta pestaña. Y muy bien, si vamos a dependencias, acá en lo que es en Package se ha agregado esto, lo que es la librería que hemos instalado para la conexión o interacción con la base de datos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es tener una representación de esta tabla dentro de nuestro proyecto. Así que vamos a crear una carpeta y le vamos a poner con el nombre de Entities, que son entidades. Clic derecho y vamos a agregar una nueva clase. Y le vamos a poner acá Product. Y bueno, tiene toda esta gestión. Yo voy a borrar todo esto y necesito la versión más simplificada. Y le vamos a poner acá que sea Public. Y a continuación necesitamos crear cada una de estas columnas dentro del proyecto de esta clase como propiedades. Simplemente escribimos prop, tabulación y listo. El primero es ID Product y también vamos a hacer para los demás lo mismo. Muy bien, ya tenemos las tres columnas.
representadas como propiedades dentro de la clase. Cerramos y listo. Bien, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear una clase que nos permita interactuar con esa tabla en nuestra base de datos. Clic derecho a la capa, agregamos una clase directamente y le vamos a poner ProductDL. Vamos a notar que se ha creado acá directamente hacia la capa esta clase. Y como les había mencionado, acá nosotros vamos a interactuar con nuestra tabla. Acá vamos a poner que sea public. Y listo. ¿A qué me refiero con interactuar? O sea, poder crear, editar, eliminar y poder listar todos los productos. Pero para este ejemplo simplemente vamos a hacer el obtener todos los productos que están en nuestra tabla. Más adelante vamos a ir agregando los otros métodos, pero vamos a iniciar con ello. Lo primero que necesitamos acá es tener una variable en la cual va a estar almacenada la cadena de conexión hacia nuestra base de datos, o sea, la dirección. Así que para ello va a ser una variable privada, solamente de lectura, va a ser una cadena de texto y le vamos a poner con el nombre de connection string. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el constructor. Vamos a poner CTOR, tabulación y lo crea. Pero usualmente yo lo que hago es clic derecho, Quick Actions y vamos a poner acá generar constructor. Y como pueden ver inmediatamente me crea la estructura del constructor. Estamos recibiendo la cadena de conexión y lo vamos a almacenar en nuestra variable. Muy bien, entonces recordemos que el constructor es el primer método que se ejecuta cuando nosotros instanciamos esta clase de ProductDL. Así que esto es lo primero. Ahora, luego vamos a ver cómo recibimos la cadena de conexión. Por el momento sabemos que aquí estamos almacenando esa cadena de conexión. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es agregar referencias para poder interactuar con la base de datos. Lo primero que vamos a necesitar acá es nuestra carpeta de entidades. Así que vamos a poner acá el nombre del proyecto que es correspondiente a 3.datalayer.la carpeta entidades, ya que ahí está nuestra clase de producto. Y por último la librería que hemos instalado, Data SQL Client. Muy bien, entonces a continuación vamos a crear ese método que nos devuelve toda la información de los productos. Va a ser un método público. Vamos a retornar una lista de productos. Muy bien. Y bueno, el método le vamos a llamar getAll. Devolver todos. Y ahora, dentro de este método vamos a empezar ya con la lógica. Primero vamos a crear una variable que pueda almacenar toda la lista de productos. Ahora, este var es como si yo pusiera esto, es lo mismo. Simplemente para no poner todo eso, pongo var, ya que esta variable se convierte en lo que nosotros le estamos asignando. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra conexión a la base de datos. Así que para ello yo utilizo using, ya que cada vez que nosotros abrimos una conexión a la base de datos debemos cerrar. Entonces, todo lo que yo escriba acá dentro de las llaves, cuando finalice esto se cierra. O sea que esa conexión que hemos creado se cierra. Ahora, la conexión va a ser acá adentro. Y vamos a poner una variable cn. Vamos a crear una nueva conexión, ya que vamos a pasar nuestra conexión que tenemos arriba. Y listo.
Dentro de estas llaves podemos trabajar con nuestra base de datos. Por supuesto, abrimos la conexión porque está cerrada. Y acá a continuación vamos a crear un comando. Este comando vamos a poner acá las instrucciones que corresponde. SQL command. Y bueno, mi instrucción es hacerle un select a mi tabla de producto. Voy a especificar el nombre de la columna de mi tabla product. Simplemente, para eso sirve el comando. Y a continuación le paso la variable cn, que es esta de acá. Punto y coma y listo. Ahora, solo por seguridad, vamos a decir que este comando es de un tipo de, bueno, es una cadena simplemente, como podemos ver. Así que podemos utilizar acá system data command type.text. Ahora vamos a ejecutar este comando. Igualmente voy a utilizar using y le vamos a poner reader. Y bueno, acá ya me ayuda. Ejecutamos el comando y todo lo que corresponde a este reader, al finalizar la llave, todo va a ser cerrado. Entonces acá voy a poner, mientras se puede leer, nosotros vamos a guardar la información dentro de mi lista de productos, que se llama products. Y vamos a crear un nuevo producto por cada iteración. Vamos a poner acá ID producto, que es la primera propiedad. Y acá voy a utilizar a reader. Y entre corchetes voy a decir que lea esta columna. Esto debo convertir a un string, pero como este es un entero, simple voy a poner int parse, el cual es una conversión a entero simple. Siguiente va a ser la propiedad name. Voy a copiar esto, pero esta vez va a leer la columna name. Y por último tenemos price, que va a ser igual a este. Y vamos a cambiar el nombre de la columna que tiene que leer. Listo, entonces no quiero ver estos subrayados en verde, simplemente vamos a poner el símbolo de exclamación así, el cual va a indicar de que sí o sí vamos a obtener un valor. Y bueno, para finalizar, después de nuestro using, que viene a ser a la conexión, vamos a retornar los productos. Y bueno, usualmente acá también se haría cn.close, como pueden ver, para cerrar la conexión, pero ya no es necesario porque termina esto, termina todo lo que es la utilización de esa conexión. Así que nos ayuda mucho. Y bueno, ya tenemos todo esto solucionado. Y ahora voy a cerrar esto y vamos a enfocarnos en la siguiente capa, que es Business Layer. Vamos a crear una clase y le vamos a poner Product BL. Voy a borrar todo esto, punto y coma, y acá Public. Como les había mencionado, acá es todo respecto a la lógica de negocio, todas las validaciones, todo lo que podemos utilizar externo también. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a utilizar acá una variable, solamente de lectura. Va a ser productBL. Bueno, acá es productDL, pero no me va a reconocer porque no hemos agregado la referencia del proyecto, que tiene el nombre de Data Layer. Y también necesitamos de ese mismo la carpeta de entidades. Muy bien, entonces ahora sí me reconoce.
El nombre de la variable es productDL. Y vamos a crear el constructor. Clic derecho, acciones rápidas, generar constructor y listo. Ahora, esto es lo que estamos utilizando, viene a ser inyección de dependencias, que es un uso que aparece en .NET a partir del core. De igual manera, creo que no expliqué acá. Esto de acá es una inyección de dependencia. Básicamente, estamos inyectando lo necesario para que funcione esta clase. Esta clase no va a funcionar sin una cadena de conexión. Y gracias a esto es lo que estamos diciendo o especificando dicho comentario. Entonces, es básicamente si la clase se llame carro y necesitamos sí o sí un motor. Entonces, estamos inyectando su motor. Básicamente es como funcionaría. Así que, de igual manera, productDL no va a funcionar sin su productDL. Estamos inyectando su dependencia. Listo, entonces vamos a crear el método public list de producto y podemos poner acá el nombre de getAll también, o si gustan, esto puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque esto es lógica de negocio. Nosotros simplemente podemos llamar a nuestro producto DL, que es de Data Layer, y devolver lo mismo. Pero también podemos hacer que nos devuelva aquellos productos que su precio sea mayor a 0. Y podemos poner esto, donde su producto cuyo precio sea mayor a 0. Y ponemos un toList. Y listo, entonces getAllProducts. When price. Acá ponemos un price different. Y podemos poner acá 0, ¿no? El método se llama así. O también podemos poner un order by. Decimos que ordene por el precio, de mayor a menor. Y también podemos poner acá getAll order by price. Y cambia el nombre del método. Entonces, como pueden ver, acá es todo lo que corresponde en lógica de negocios. Si deseamos que envíe un correo acá, todo pertenece aquí. Acá es todo esa lógica. Pero bueno, acá es, para resumir, es un getAll. Devolvemos lo mismo. Y listo, esto se terminó. Se terminó acá para Business Layer. Ahora vamos a ir a la primera, que es el Presentation. Y vamos a ver primero lo que contiene. Entonces, primero debemos hacer algo que es ¿dónde vamos a poner nuestra cadena de conexión? Eso lo vamos a poner dentro de este archivo de appsettings.json. Vamos a entrar acá y vamos a ver que tenemos, bueno, algunos valores ya por defecto. Y acá debemos poner lo que es las conexiones. Así que, bueno, acá usualmente se ponía automáticamente, pero en este caso no me ayuda, así que vamos a ponerlo manualmente. Vamos a poner acá connections strings. De esta manera, punto y coma, o bueno, 2 puntos. Y listo. Dentro vamos a poner nuestra cadena de conexión. Debemos ponerle un nombre. Voy a poner SQL string y acá vamos a poner la cadena de conexión hacia su base de datos. En mi caso es base de datos local. Mi base de datos se llamaba, vamos a ver, DBLayers. Lo cambiamos. Conexión, una conexión segura. Y también confiamos en el certificado. Para mí esta es la conexión que se conecta a mi base de datos. De ustedes quizás va a ser distinta. Muy bien, entonces simplemente acá lo personalizan y listo. Guardamos los cambios. Y lo siguiente que vamos a hacer es ir al archivo de program.cs. ¿Qué encontramos acá? Acá vamos a encontrar todas las configuraciones que es necesario para que nuestro proyecto arranque.
Como estamos usando controladores, acá se agregan controladores, interfaces de API, se construye la aplicación. Acá está la autorización que puede tener la aplicación, el mapeo para estas rutas de controladores y finalmente la aplicación puede arrancar con .ram. Entonces, esta aplicación, este proyecto que tenemos acá de Presentation Layer tiene dependencias de Business y también de Data Layer. Así que nosotros debemos configurar lo que son estas dependencias. Vamos a iniciar primero, recordemos, aquí en Data Layer, Producto DL, que Producto DL inicia con una cadena de conexión. Entonces, nosotros necesitamos pasar la configuración que hicimos en app.json, que está aquí. Esto debemos pasarle acá. ¿Cómo hacemos? Lo hacemos desde el program. Bueno, acá simplemente vamos a crear una variable SQL_string. Vamos a llamar a builder, que es el constructor de la aplicación, y también reconoce todo lo que existe dentro de la aplicación. Para ello vamos a ir a la configuración y vamos a decir getConnectionString. Y acá vamos a pasar este nombre, SQL_string. Muy bien, lo pegamos acá, punto y coma y listo. De esta manera, todo esto lo obtenemos en la variable. Pero acá hay algo que me estoy dando cuenta, que no es una S, solo es connection strings de esta manera. Y bueno, si es que hay un error lo vamos a corregir luego. Y bien, entonces ahora es pasarle esa cadena a la clase de productDL. Pues vamos a decir builder.service y vamos a poner addScode. Este addScode es como crear una instancia. Recordemos que para proyectos de Entity Framework, nosotros para hacer uso de una clase, por ejemplo, voy a ir acá a Business. Entonces, una cosa que podemos hacer es la inyección de dependencia, pero en las versiones anteriores hacíamos esto, new product DL, de esta manera. Y bueno, acá dice no estamos recibiendo un argumento porque acá recibe la cadena de conexión y listo. Y todo esto lo podemos omitir y esto funcionaría. Pero si estamos en .NET Core ya no deberíamos hacer esto. Nosotros ya debemos utilizar las inyecciones de dependencias. Muy bien, entonces, solo aclarando eso, este addScode es como hacer una instancia a la clase que vamos a definir ahora, en la cual vamos a poner productDL. A ver, creo que me confundí, pero me falta agregar solo la referencia aquí arriba. Y listo. Entonces, vamos a decir que a esta instancia, ese nombre C puede ser en realidad cualquier cosa. No es necesario que ponga una C, pueden poner así también, guión bajo. La cosa es decirle que cada vez que se crea una instancia, recuerden este new product que había hecho antes, necesitamos siempre crearlo enviándole la cadena de conexión. Y ahora, por supuesto, acá simplemente podemos poner esto. Bueno, es acá, también directamente, para decirle que nunca va a entrar vacío. Entonces ya hemos creado nuestra instancia. Vamos a crear también una instancia para el siguiente. builder.service.addScope y vamos a poner acá productDL y punto y coma. Ahora, este productDL recibe un productDL. Entonces, ¿por qué acá ya no ponemos todo esto? Porque productDL ya está instanciado, entonces productDL ya no tiene problemas. Aquí no tenía instancia la cadena de conexión, recién estamos creando acá arriba. Por eso era necesario
pasar acá de esta manera. Ya no es necesario poner esto otra vez, que es New Product DL. Esto ya no es necesario, incluso ya lo tilda como error. Muy bien, entonces vamos a continuar. En realidad esto ya sería todo. Ya podemos trabajar tranquilamente acá con los controladores. Y entonces vamos a crear un nuevo controlador acá. Agregamos nuevo controller. Importante seleccionar acá la opción de API. Y luego vamos a elegir la vacía, empty. Agregamos. Vamos a poner acá que sea product controller. Siempre con la palabra controller, eso no lo borramos. Y bueno, a continuación vamos a agregar primero las referencias, que en realidad solo es una. Business, ya que contiene todo lo que es data layer también. Y bueno, y acá vamos a crear el punto final, que es el que interactúa nuestro usuario. Y primero vamos a crear una variable. Vamos a poner private read only, product BL, y vamos a poner acá product BL. Y bueno, recuerden que esto usualmente hacíamos en proyectos que es el framework. Viene a ser acá new product BL. Y acá tenemos que pasar new product DL. Y a continuación acá era la cadena de conexión para que no tengamos problemas. Pero todo esto ya se soluciona con la inyección de dependencias. Rápidas acciones, generate constructor y listo. No hay ningún problema. Y bueno, acá vamos a crear el HTTP GET para poder devolver la información de los productos. Utilizamos acá action result y vamos a poner get all. Y bueno, acá podemos poner products es igual a productbl.getAll y simplemente retornamos con una respuesta de OK los productos. Entonces ahora vamos a ejecutar el proyecto, pero antes vamos a generar nuestra URL. ¿Cómo podemos ejecutar este getAll? Vamos a ir acá en el explorador y vamos a ir acá en Presentation Layer. Aquí vamos a encontrar por defecto respecto al controlador que ya existía. Así que vamos a generar para el nuestro. Vamos a ir acá en Views, Other Windows y Endpoints Explorer. Bueno, acá está nuestro proyecto y vamos a seleccionar este del product y vamos a decir generar request. Y listo, entonces viene a ser justo este de acá. Vamos a copiar esto de acá, ya que este de acá lo vamos a tener que concatenar junto con este. Ustedes eligen su explorador, yo voy a utilizar Chrome. Y vamos a pegar cada uno de estos. Y bien, entonces todavía no lo voy a ejecutar, necesito correr el proyecto. Vamos a esperar de que termine, muy bien. Y vamos a ir al explorador, vamos a poner acá Enter. Y acá ya debería devolver, bueno, voy a poner formato y listo. Tenemos acá nuestros dos productos que se encuentran en nuestra base de datos. Y listo, entonces vamos a ir acá a nuestro explorador. Recordemos que la solicitud inicia justo acá, en el nivel 1. Luego pasa acá al 2. Y por último llega al 3, que es el Data Layer. Vamos a ir acá en Product DL. Vamos a poner acá un punto de depuración. Justo aquí. Vamos a ver si me permiten. Listo, muy bien. Entonces voy a dar un Enter nuevamente. Y vamos a ver que mi punto de depuración se detiene acá. Entonces yo simplemente puedo poner F10 para saber qué es lo que está sucediendo en tiempo real durante la ejecución. Pero bueno, la solicitud nació del Presentation Layer, luego fue al Business Layer y terminó en el Data Layer.
Entonces los siguientes métodos, que es agregar, editar, eliminar, también los voy a estar agregando. No lo voy a hacer en este video por tema de tiempo, sino que los voy a subir ya todo completo en el repositorio. Acá bueno, voy a dejar un enlace de GitHub del proyecto de todo esto que estoy desarrollando, pero ya completo. De esa forma, si ustedes, si gustan, pueden descargar o solo ver cómo está con los demás ejecuciones o las demás solicitudes, ¿no? Bien, me despido. Esto sería todo por el video y nos vemos en uno próximo.